En la gastronomía internacional existen unos postres que son legendarios y que se hacen con queso. Por mencionar algunos, tenemos la tarta de queso o lo que es lo mismo el cheesecake. Tenemos también el flan de quesos, los brioches de queso, pero existe uno que a mí me encanta y que es realmente legendario. Y ese postre es el tiramisú. El tiramisú es un postre de origen italiano a base de café, que tiene una historia muy curiosa, pero que no se las voy a contar porque ahorita no viene al caso. Pero hoy no vine a hablarles de postres, como siempre hoy vine a hablarles de quesos, y a donde quiero llegar es que todos los postres que les mencioné anteriormente se hacen con un queso que es también tan legendario como los postres que se hacen con él. Ese queso es el queso mascarpone, que hoy quiero enseñárselos a hacer, y como regalo también les voy a enseñar a hacer mantequilla casera con el suero sobrante del mascarpone, y vamos a empezar ya. Hola amigos, soy Dito Instrucciones, el Dr. Quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis videos. Y si eres nuevo aquí, como siempre, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Conmigo aprenderás cómo hacer quesos artesanales, te lo aseguro, y aprenderás, al igual que yo, a amar este maravilloso oficio, que yo no lo llamaría oficio, yo lo llamaría este bello arte de la manufactura de quesos artesanales. Y quién sabe, en un futuro hasta llegues a ser todo un empresario quesero. Te aseguro que si te lo propones, lo vas a lograr, y yo voy a estar allí para ayudarte y por supuesto para celebrar contigo cuando lo logres. ¿Saben qué tengo aquí? Unos postres hechos con el queso mascarpone del video, pero no quiero esperar hasta el final, sino que quiero compartirlo con todos ustedes. Ojalá pudieran estar ustedes aquí conmigo y probarlos, porque seguro que están mundiales. Bueno, entonces, este queso, como ustedes ven, lo parte blanca es el mascarpone, ¿verdad? Yo preparé 4 postres. Este es con albaricoque, ¿verdad? Tiene las piezas de albaricoque con su néctar y mascarpone arriba. Este es una ensalada de fruta con queso mascarpone, también con el almíbar del... Todos son frutas de pote, así que no hay nada de complicación. Este tiene mango con el queso mascarpone, y le coloqué un poco de chocolate de ese hazelnut. Entonces vamos a probarlo. Y este es mascarpone con tángelo y tiene kiwi, la fruta de Nueva Zelanda. Entonces bueno, vamos a probar cada uno. Vamos a probar primero el de albaricoque. Todos son divinos, pero vamos a probar el de albaricoque a ver cómo queda, fíjense. Está bueno, tiene un sabor láctico, ¿verdad? Como a crema. Falta un poquitico de azúcar, no está muy dulce. Vamos a probar este con el chocolate. Esto es mango, mascarpone. A mí me encanta el chocolate. Y el mango. Desastre. Ahí está. No hay nada como nuestros frutos tropicales. Lo mejor de la bolita del mundo. Mango con mascarpone es divino. El chocolate le da un toque de locura. Esto está mundial. Está espectacular. Este no me gustó mucho porque no está muy dulce. Este está buenísimo. Esta es ensalada de fruta. Vamos a ver, con mascarpone. Este es el mascarpone. Pero bueno, este está mejor, el de mango. Esta es ensalada de fruta. La crema. Ahora vamos con el kiwi y el tángelo con mascarpone. A ver, va ganando el mango. Vamos a ver cómo queda este. Esto es. Vamos a primero con el kiwi. El kiwi es una fruta muy rica. Vamos a probar el kiwi.
Muy bueno. Vamos a meterlo con el Tangelo. Bueno, 4 postres que ustedes pueden hacer con el mascarpone. Para mí ganó el mango. El mango está mundial. Está mal, lo voy a probar otra vez. Con mascarpone. Uy. Esto está espectacular. Cuatro postres que ustedes pueden hacer con queso mascarpone. Ahí está la receta. Vean el video, que seguro que les va a gustar. Entonces, bueno, nos vemos ahora. Hoy les voy a enseñar a hacer queso mascarpone, pero no les voy a enseñar a hacer el queso mascarpone usando ácido cítrico, ácido tartárico o crema tartárica, donde por cierto hay muchísimos videos por allí en YouTube de cómo hacerlo. Para mí esos mascarpones, aunque salen bien, no tienen el sabor y el aroma del mascarpone que yo les voy a enseñar a hacer hoy. El mascarpone que les quiero enseñar a hacer hoy es un mascarpone hecho con cultivos lácticos y se llama queso mascarpone con cultivo, que es muchísimo más rico y hasta tiene un toque aromático que es inigualable. Es muy fácil de hacer, aunque lleva bastante tiempo hacerlo porque hay que madurar la crema con las bacterias. Y como valor agregado a este video les voy a enseñar a hacer una mantequilla con cultivo, con el suero sobrante del queso mascarpone. Esa mantequilla es también legendaria y aquí en Nueva Zelanda mi mantequilla es famosa por su sabor y pienso competir con ella en el próximo mundial, que ya será para el 2021 por la situación de la pandemia mundial del COVID-19. Para hacer el mascarpone necesitamos 1 litro de crema de leche entre 30 y 50% de grasa, 1/4 de teaspoon de cultivos de tipo mesofílico, también necesitamos una pizca de sal para cuando hagamos la mantequilla, ¿okay? Si no consiguen cultivos mesofílicos pueden utilizar yogur kéfir o yogur normal, pero deben cerciorarse que los cultivos del yogur digan en los ingredientes de la etiqueta que son cultivos de tipo mesofílico. Sin embargo, si usan yogur, el mascarpone no les va a quedar igual porque el yogur ya tiene añadido preservantes y ácido, así que el sabor no es el mismo. Además, no queda tan rico como si lo hacemos con cultivos lácticos. En esta receta, los cultivos deben ser necesariamente de tipo mesofílico porque vamos a dejar madurando la crema por bastante tiempo y como nos va a bajar la temperatura, necesitamos un tipo de cultivo que siga produciendo ácido aun cuando la temperatura descienda. Bueno, aquí les voy con el primer tip. Para hacer el mascarpone, yo no recomiendo usar cultivos termofílicos a menos que vayamos a mantener vigilada la temperatura para que la bacteria se desarrolle y produzca el ácido que necesitamos para acidificar la crema y conseguir ese sabor y aroma único de la receta de queso mascarpone con cultivo. Si desean saber más de bacterias lácticas, vean el video que les pongo aquí arriba, donde hablo de los cultivos lácticos usados en la manufactura de quesos artesanales. Entre el equipo que necesitaremos tenemos un envase de unos 4 litros de capacidad, una gasa para quesos de tipo muselina de las usadas para hacer mantequilla. Esa gasa la consiguen en mi sitio web drquesero.com si no la consiguen, ¿okay? Un frasco con tapa de vidrio o plástico de 2 litros de capacidad aproximadamente. Van a necesitar también un paño de cocina cuadrado de unos 50 por 50. Un palito de madera de unos 30 o 40 centímetros de largo, eso es para colgar la crema. ¿Ok? Bueno, a continuación les doy el paso a paso. Paso número 1, verter y calentar la crema. En este paso debemos calentar la crema y llevarla a 86 grados Fahrenheit o lo que es lo mismo 30 grados centígrados. Para calentar la crema podemos hacerlo directamente desde la estufa a fuego medio o calentar utilizando un double boiler o baño de María. En este caso yo estoy calentando directamente con la estufa y es importante calentar a fuego medio o si es posible a fuego lento para que la crema no se queme en el fondo de la olla. Paso número 2, inoculación de la crema con los cultivos lácticos. Una vez alcanzada la temperatura de 30 u 86 grados Fahrenheit, se debe colocar 1/4 de teaspoon de cultivo mesofílico a la crema. Deja reposar por 5 minutos la bacteria para que se hidrate y una vez hidratada, revuelve por unos 2 minutos para que la bacteria se integre homogéneamente a la crema. Como sabrán, la crema tiene lactosa, que es un tipo de azúcar, y la bacteria al despertarse por efecto del calor
se alimentará de la lactosa y producirá ácido láctico, acidificando la crema y dándole ese sabor único de queso mascarpone con cultivo. Paso número 3, maduración de la crema. Ya inoculada la crema con los cultivos, deja reposar todo por 24 horas o hasta que la crema se solidifique. Aquí te estoy dando otro tip. Si ves que pasan 48 horas y notas que la crema no se ha solidificado, métela en un envase y ponla en la nevera a unos 4 grados por 24 horas para que se solidifique. Ahora te doy otro dato. Cuando metas la crema en la nevera, no la tapes para que el frío le llegue directamente y la cuaje. Paso número 4, desuerado. Ya solidificada la crema en el envase y utilizando una cuchara, mete la crema en la gasa para quesos. Si ves que parte de la crema sigue todavía líquida, no importa, mete la crema líquida también en la gasa para que drene. Ya vaciada la crema en la gasa y con mucho cuidado enrolla la gasa en el palo de madera y cuélgala para que drene, pero asegúrate de recuperar el suero sobrante, ya que con ese suero vamos a hacer la mantequilla. Para recuperar el suero sobrante, utiliza el envase de 4 litros y mete todo en la nevera a 4 grados centígrados más o menos por 24 horas, para que el frío ayude a solidificar todo. Ahora bien, para aprender a hacer la mantequilla, debes llegar hasta el final del video, que es donde explico cómo hacerla. Así que no te lo pierdas porque es muy fácil de hacer y la mantequilla queda mundial. Paso número 4, recolección del mascarpone. Pasadas las 24 horas, saca todo de la nevera y notarás en el envase una gran cantidad de suero de color blanco, o yo diría de color marfil. Ese suero será la base para hacer nuestra mantequilla, pero todavía no te voy a decir cómo hacerla. Vamos a terminar con el mascarpone primero, ¿ok? Abre la gasa para quesos. Notarás dentro de la gasa una pelota muy delicada, suave y cremosa de unos 300 gramos de queso mascarpone atrapada, y en el fondo del envase notarás una gran cantidad de suero sobrante. Con una cuchara previamente esterilizada, saca todo el queso mascarpone de la gasa y ponlo en un envase también previamente esterilizado y métela en el fridge, tapada herméticamente para que no se contamine. El queso mascarpone puedes guardarlo en la heladera y te va a durar más o menos unas 4 semanas. Bueno, hagamos ahora la mantequilla. Hacer la mantequilla es muy fácil. Yo diría que pelar mandarina es más difícil comparado con hacer la mantequilla. Para hacer la mantequilla, lo único que tenemos que hacer es meter todo el suero sobrante en un envase con tapa y agitar continuamente. Y aquí les doy un tip. Para agitar, recuerden cubrir el envase con la gasa por si acaso el envase explota y vuela la tapa, a menos que estén seguros que el envase es resistente. Como la crema está madurada con cultivos, estos pueden generar gas y ese gas, al agitar la crema, tiende a salir. Así que es mejor que lo cubran. Se los digo por experiencia, pues ya me ha pasado que el envase ha volado la tapa y he tenido crema por todos lados, hasta en el pelo, y me he tenido que bañar nuevamente. Aquí viene otro tip. Cuando estén agitando, notarán que el suero se empieza a espesar y se va a formar una especie de crema. Cuando eso pase, sigan agitando hasta que la grasa de la crema se separe, formando una masa amarilla que va a ser la mantequilla, y un líquido blancuzco como agua, que es el suero. Si todavía quieren aprovechar ese suero, pueden mezclarlo con ají picante y hacer picante de suero y queda espectacular. Por supuesto, pónganle un poquito de sal. Ahora bien, ya conseguida la mantequilla, lávenla con agua fría y colóquenle la sal. Esa mantequilla pueden dejarla a temperatura ambiente a unos 18 grados centígrados y les puede durar unas 2 semanas, si no se la comen antes, por supuesto. También, si lo desean, pueden meterla en la heladera, pero yo les sugiero que antes de consumirla, sáquenla del frío por lo menos una media hora antes de consumirla para que agarre un poquito de calor y de esta forma puedan apreciar mejor los sabores de la mantequilla. Si tienen alguna sugerencia que hacer en relación al video o si quieren que haga un queso en particular, solo comenten aquí abajo y les complaceré. Bueno amigos, es todo y nos vemos en el próximo video.